Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es viernes 14 de julio y estamos en la penúltima sección de la homilía del 2 de marzo de 1980 que hemos venido estudiando de Monseñor Romero. Creo que hay bastante enseñanza la que nos ha dejado, como decía ayer, pero falta. Hoy vamos a tener precisamente la opinión de Monseñor Romero sobre lo que se espera, sobre lo que él espera del pueblo. Ya está clara la postura frente al gobierno, frente a la oligarquía, frente a las organizaciones populares. Y ahora vamos con el pueblo. ¿Cómo debe comportarse el pueblo? El pueblo tiene que ser, dice Monseñor, artífice de su propio destino. Que nadie venga desde afuera, desde arriba, desde el imperio, a decir qué es lo que tiene que hacer el pueblo. El pueblo es artífice, arquitecto de su propio destino. La frase para hoy dice lo siguiente: no sería completa la denuncia de esta mañana a la represión militar y paramilitar si no dijera también que estas represiones que hemos dicho que ofenden no solo a los organizados, sino también al pueblo, muchas veces son en parte, por lo menos, culpa de ciertas imprudencias de las organizaciones. Hay quejas allá entre los campesinos de que algunos pertenecientes a organizaciones provocan los operativos militares y que luego ellos sí tienen cómo defenderse, pero que el pobre pueblo no organizado es el que sufre más duras las consecuencias. Ya que hablamos de una maduración de las organizaciones, yo les suplico tener en cuenta esto para no exponer al pueblo al que de veras deben ayudar. Parte del terror campesino es provocado a veces por las imprudencias de las mismas organizaciones. Hasta aquí el segmento, la frase para hoy. Más adelante, Monseñor va a criticar a las organizaciones populares, cómo son capaces de gastar tanto dinero en campos pagados de los medios que son propiedad de los que combaten supuestamente. ¿Cómo le dan el dinero a esos medios que son los que los están matando y persiguiendo y reprimiendo? No tiene lógica, dice Monseñor. Y el mejor ejemplo es la iglesia. Lo va a decir Monseñor Romero en esta sección de la homilía del 2 de marzo de 1980. Oigamos a Monseñor. Y por eso el pueblo puede estar seguro de contar con esta experta en humanidad en la hora en que se proyecta la figura de su propio destino y rechazará con celo toda visión que distorsione la verdad acerca de la persona humana. Acerca de esta verdad, pues el documento de Puebla, como ya les dije, tiene maravillosa doctrina que sería bueno que se estudiara y es muy oportuna en esta hora. Otro punto de mi comentario es que la Iglesia hace un llamamiento al pueblo para que tome en cuenta que es artífice de su propio destino, que la Iglesia tiene como misión denunciar con igual libertad a los grupos populares que atropellen estos derechos humanos
Por eso no sería completa la denuncia de esta mañana a la represión militar y paramilitar si no dijera también que estas represiones que hemos dicho que ofenden no solo a los organizados, sino también al pueblo, muchas veces son, en parte por lo menos, culpa de ciertas imprudencias de las organizaciones. Hay quejas allá entre los campesinos de que algunos pertenecientes a organizaciones provocan los operativos militares y que luego ellos sí tienen cómo defenderse, pero que el pobre pueblo no organizado es el que sufre más duras las consecuencias, ya que hablamos de una maduración de las organizaciones. Yo les suplico tener en cuenta esto para no exponer al pueblo al que de veras deben ayudar. Parte del terror campesino es provocado a veces por las imprudencias de las mismas organizaciones. La Iglesia, por ejemplo, denuncia cuando desde una ocupación de un templo se calumniaba al párroco que precisamente estaba velando por el pueblo. Cuando se señala también falsamente a gente inocente. Yo tengo una carta de un cartero de San Vicente, el cual dice que lo han querido acusar y lo ha oído por radio de pertenecer a las fuerzas represivas del pueblo y que él es inocente. Yo resido con mi esposa, mi madre y mis hijos en el cantón Calderas de Apastepeque y estoy trabajando en el correo de San Vicente. No tengo ninguna conexión con estas fuerzas con las que me quieren mezclar. Es muy grave todo esto cuando se trata de señalar personas que pueden sufrir consecuencias fatales. También creo que es un atropello a los sentimientos del pueblo cristiano la nueva ocupación de catedral por parte del BPR en plena Cuaresma. Yo no estoy de acuerdo y creía que las cosas se habían arreglado, pero suplico a la dirigencia poner mano firme en la disciplina de su organización, porque estas cosas les quitan mucho prestigio. También resulta escandalosa una información confidencial que yo recogí esta semana. Alguien se preocupó de ver lo que gastan en campos pagados y ha tenido la iniciativa de sacar lo que ha gastado el BPR en una sola semana de propaganda por televisión, una y a veces dos programas a la semana, cuando el minuto creo que cuesta 100 colones y tienen media hora, además de radios y páginas enteras de todos los periódicos pagando altas tarifas. Se sacaba la cuenta de que en esa semana habían gastado 90,000 colones. Se pregunta uno, ¿no podrían con este dinero hacer algo más beneficioso para el pueblo? Pobladores de tugurios, señoras de los mercados, etcétera. Hay tanta necesidad. Y lo más sarcástico es que se esté pagando esas inmensas cantidades de dinero a los medios de comunicación oligárquicos. Creo que en esto nuestra Iglesia les da ya ejemplo de que hará valer únicamente su pobre voz, pero no querrá ser también colaboradora de unos instrumentos que se prestan muchas veces a la injusticia y a la mentira. Es bueno que las organizaciones populares reflexionen esto y maduren también en estas críticas. Llegamos a la sección bíblica. Estamos asistiendo al desenlace
de esa era patriarcal, así se le llama al segmento bíblico donde aparecen Abraham, Isaac y Jacob. Hoy podemos decir en este segmento del Génesis termina la era patriarcal y entramos a la permanencia del pueblo, todavía hechos tribus, todavía las 12 tribus de Israel no son pueblo todavía. La estancia de ellos en Egipto, ahí es distinta la historia, y tienen sendos problemas, pero la promesa es que Dios va a estar siempre con ellos. Génesis 46 del 1 al 7 y del 28 al 30 dice lo siguiente: en aquellos días Israel con todo lo suyo se puso en camino, llegó a Berseba y allí ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios le dijo a Israel en una visión de noche: Jacob, Jacob. Respondió: aquí estoy. Dios le dijo: yo soy el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en un pueblo numeroso. Yo bajaré contigo a Egipto, y yo te haré subir, y José te cerrará los ojos. Al salir Jacob de Berseba, los hijos de Israel hicieron montar a su padre con los niños y las mujeres en las carretas que el faraón había enviado para transportarlos. Tomaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán y emigraron a Egipto. Jacob con todos sus descendientes, hijos y nietos, hijas y nietas, y todos los descendientes los llevó consigo a Egipto. Jacob despachó por delante a Judá a visitar a José y a preparar el sitio en Gosén. Cuando llegaron a Gosén, José mandó preparar la carroza y se dirigió a Gosén a recibir a su padre. Al verlo, se le echó al cuello y lloró abrazado a él. Israel dijo a José: ahora puedo morir después de haberte visto en persona que estás vivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero que nos detengamos en esta figura que les digo es el desenlace, es la conclusión de la etapa patriarcal en la Biblia. El patriarca Abraham, el patriarca Isaac y el patriarca Jacob, convertido ahora en Israel. Jacob amaba mucho a José. Los hermanos de José envidiosos, porque José tenía la sabiduría de entender los sueños y también de soñar, lo tiraron al pozo, intentaron matarlo, mejor lo vendieron. Por esa envidia, José se convierte en un instrumento de Dios para el pueblo y para la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. José es vendido en Egipto. José, por sus propios méritos, escala, llega a ser primer ministro. Y con el poder de ser primer ministro, el poder después del faraón, manda a traer a su papá y a todos sus hermanos con sus familias, con sus posesiones, y los instala en una región que se llama Gosén, pegadito
cerquita al río Nilo. Ahí se establece, en esa zona de Gosén. Ahí estuvo también Abraham. El ciclo se cierra. Y para aquellas personas que se preguntan, ¿y por qué tanto pleito por la tierra de Palestina? Aquí está la razón. Abraham compró una tierra, no se la regalaron, no la conquistó, no la usurpó, no la robó. Compró una tierra, se la vendieron. Los hititas le vendieron esa tierra en el monte Hebrón. Ahí sepultaron a Abraham, ahí sepultaron a Isaac, y ahora ahí va a ser sepultado también Jacob, y después José, etc. Se establecieron en esa tierra, después del torrente, entendemos que es el río Jordán, al otro lado del río Jordán. Ahí se estableció Jacob cuando todavía no es Israel, y ahí se desarrolla ese grupo familiar de 12 hijos, no cuenta Dina, solamente los 12 hombres. Ahí se desarrollan las 11 familias, porque José está en Egipto. Pero José, porque en Egipto hay bonanza, él tiene el poder, manda a traer a su familia, a su papá. Y ahora sí, se han establecido en Gosén y van a tener un tiempo de bonanza, y después van a venir 400 años de esclavitud, donde Dios va a hacer la hazaña de liberar. Así se concluye ese ciclo de los patriarcas, y así se explica cómo el pueblo de Israel tiene derecho a esa tierra de Canaán. Cierto que está habitada por cananeos, y van a tener que sacar a los cananeos para poder reclamar su derecho a estar en esa tierra que compró Abraham, que desarrolló Jacob, y que Dios la había prometido dársela en posesión a la descendencia de Abraham, a la descendencia de Isaac y a la descendencia de Jacob. El evangelio de hoy está tomado de Mateo capítulo 10, versículos 16 al 23, y dice lo siguiente: En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Miren que los mando como ovejas entre lobos. Por eso, sean sagaces como la serpiente y sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi causa. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, porque les aseguro que no terminarán con las ciudades de Israel antes que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hemos dicho que el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, tiene en su interior 5 discursos. Este es el segundo.
Hemos meditado el discurso del Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6 y 7. Hemos estudiado los capítulos 8 y 9, muchos milagros, muchos prodigios, dando las señales de que Jesús es el verdadero Mesías, el nuevo Moisés. Y por eso cada curación es una liberación de una esclavitud. Y llegamos al capítulo 10. Se da la lista de los 12. Estos son los 12 apóstoles. Así como en el Génesis estamos viendo el nombre o los nombres de los 12 apóstoles, 12 hijos de Jacob, hijos de Israel, fundadores de las 12 tribus. Hoy, en el capítulo 10 de Mateo, tenemos el nombre de los 12 apóstoles. No son hijos de Jesús, son apóstoles. Son personas escogidas por Jesús, porque Jesús está formando el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel. El antiguo Israel quedó atrás. Jesús está formando el nuevo Israel. Y ese nuevo Israel, fundado sobre esos 12 apóstoles, va a sufrir estas consecuencias que está poniendo hoy en este discurso del capítulo 10 de Mateo. Miren que los mando como ovejas entre lobos. Por eso sean sagaces, astutos como la serpiente y sencillos como la paloma. Dos características. La manera de predicar el reino lleva esas dos aristas: astutos, sagaces como la serpiente, humildes como las palomas. Con eso tienen suficiente. ¿Lo van a entregar a los tribunales? Sí, pero no se preocupen lo que vayan a decir, porque ustedes son el nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Dios, y el Padre va a estar con ustedes. Él les va a infundir el Espíritu y Él va a hablar por ustedes. Está naciendo el nuevo pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Israel. No todos lo van a comprender. No tiene que ser así. Un hermano entregará a su hermano para que los maten. Pero no se preocupen, porque Dios está con ustedes. Para quienes están llegando a este programa, tengo que decirles que textos como el que estamos leyendo de Mateo 10, en este segmento del versículo del 16 al 23, tenemos que decir que esto se convierte en un texto teológico. No es que va a suceder, ya sucedió, pero se escribe como si va a suceder. Los entregarán, es que ya los han entregado, pero se escribe para que sepan que Jesús se los dijo. Texto teológico. Se escribe como que va a suceder, pero ya pasó. Pero hay que poner lo que va a suceder, porque no es la única vez que van a ver estas cosas. Van a pasar más adelante. Texto teológico. Quiere darnos una enseñanza de lo difícil que es construir el reino de Dios. ¿Quién dijo que esto era fácil? Un hermano va a entregar a su otro hermano. Los van a meter a la cárcel. Los van a expulsar de la sinagoga. Ya los expulsaron. Ustedes sean sagaces, astutos como la serpiente, y sean humildes como la paloma. Y no se preocupen lo que vayan a decir de defensa ante los tribunales. Dios, el Espíritu de su Padre,
hablará por ustedes. Es el discurso de la instrucción de los apóstoles. Bendiciones para todos y para todas.